Bueno, ¿estamos todos? Sí. ¿Más o menos? Procedemos. Estamos todos. Lo que vais a ver aquí es una muestra de las 5 exposiciones divulgativas que organizamos. Esto es fruto de un trabajo que empezó hace muchos años y está encuadrado dentro de los proyectos de investigación del museo que empezaron en el 2014. De hecho, podéis ver que el primer panel pone el número 2, pero es la primera exposición de numismática porque la primera exposición de los proyectos de investigación correspondió a materiales que aparecieron en el castro de Santa María de Cervantes. Era una exposición también sobre arqueología, pero de materiales diversos. Bueno, fruto de un trabajo previo, porque nos vimos desbordados, qué hacer con la colección, con la importante colección de numismática que había en el museo, que había y que hay afortunadamente, y bueno, estábamos un poco desperdigados, ¿no? He de decir que, bueno, Enrique es el responsable del Departamento de Arqueología e Historia, yo soy la técnica, pero somos 2 personas, no solo para numismática, sino para todas las piezas de arqueología e historia. Como comprenderéis, es un poco amplio todo, porque tenemos desde piezas de aquí hasta piezas de la Patagonia. Hay piezas de un poco de todo. Entonces decidimos que qué hacíamos con tanta moneda. Pues había una catalogación previa que estaban numeradas por seguidas, 1, 2, 3, bueno, así hasta 2000 y pico fichas había hechas, ¿no? Más o menos. Pero, y las monedas sí estaban numeradas en unas bolsitas. Pero llegaba un momento que nos liábamos con tanto número, porque había saltos de números, con lo cual, resumiendo, decimos empezar de nuevo con la catalogación previa que había, pero empezar una a una. Lo primero que hicimos, las monedas no estaban ordenadas ni siquiera cronológicamente, sino numéricamente. Entonces lo que hicimos es empezar por romanas, prerromanas, romanas, ordenarlas por emperadores y así sucesivamente. Pues el Imperio Romano, visigodas no tenemos de momento, nos lo saltamos. Bueno, reyes católicos, bueno, así cronológicamente, porque yo era un caos. Para si venía algún investigador, era un caos. Después había otro problema. Podéis ver ahí que estas son 3 de las portadas de presentación de las 5 exposiciones. No hemos podido traer todas porque no había sitio material, porque hay 47 paneles más 5 de presentación. Había otro problema, los tesorillos estaban mezclados. Las monedas no estaban excepto alguno, que estaba el de Penadomingas sí estaba todo junto, el resto de las monedas estaban mezcladas. Con lo cual, averiguar qué piezas, porque no creáis que las fichas ponían tesorillo de tal, tesorillo de cual, no. Con lo cual, lo que hicimos fue intentar agrupar los tesorillos. Hay 13 tesorillos, bueno, a día de hoy, que son los que están, de los que hay documentación y algunos están alguna publicación. Entonces, basándonos en eso, fuimos localizando algunas de las monedas. No sé con quién hoy en la comida, creo que hablaba de las improntas que se hacían antes a lápiz. Nosotros trabajamos con eso. Hay fichas, no de todas, desgraciadamente, no de todas las monedas, pero las fichas antiguas del museo. El museo se abrió al público en 1934, pero empezó a trabajarse, a recopilar material desde 1932. De hecho, de las primeras piezas que entraron fueron 4 monedas aquí de Lugo, de la casa, bueno, donde apareció la cabeza de Venus, de la casa Magadán, que tenemos localizadas. Y entonces trabajamos con esas fichas antiguas que tenían la impronta, intentando identificar esa impronta con la moneda correspondiente. En la moneda moderna y contemporánea es más o menos fácil, en la romana es un caos. Tienes que acostumbrar en la vista. Yo voy a decir una cosa, yo no soy especialista de numismática. Tampoco. Ahora sé un poquito más, no lo voy a negar, pero yo no era especialista en numismática. Sí había dado numismática con Fernando Acuña, eso es verdad, pero bueno. Tienes que acostumbrar el ojo, la mano. A veces me dice, pero ¿cómo sabes qué es esta? Es que no sé, no lo sé explicar. Ves la hoja y dices, esta es esta. Y me lleva una alegría cuando identifico alguna. Y si la ficha tiene un número o una fecha y una firma del antiguo director, eso ya es la bomba. Porque entonces ya puedes localizar más o menos en qué año entró, porque en el libro de registro antiguo no creáis que pone moneda de Augusto, no, pone lote de 150 monedas, es un decir. Si tú, por las fichas antiguas, vas identificando o dices, esta firma de Luis López Martí, que fue el primer director del museo, pues está en azul
y esta ficha también está en azul y el dibujo se parece, es posible que sean del mismo conjunto. Así, jugamos así. A día de hoy tenemos todo inventariado, todas las monedas, ya llegamos a no tenemos un monetario, desgraciadamente, como tienen en el arqueológico o pueden tener en el MENAC. Entonces trabajamos con archivadores y decidimos poner cada ficha de cada moneda con su moneda correspondiente y colocadas por emperadores, por reyes y así sucesivamente, para poder decir, tengo esta ficha con esta moneda. Y bueno, desde que tenemos ordenadores eso ya es la repera, sí, porque ya los listados de numeración, ya no tenemos saldos de numeración. Bueno, fruto de ese trabajo son las exposiciones. Decidimos entonces dar a conocer ese trabajo, la importante colección, divulgarla y cómo hacerlo, pues con pocos medios. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede, justamente? Y fruto de eso son estas exposiciones. He de decir que previamente nos presentamos estuvimos en el 15 Congreso Nacional de Arqueología, que fue en el arqueológico, con una ponencia, que era Asma la pedí, no sé, peseta o algo así, no, más, hasta la peseta. Ahí fue cuando empezamos a dar a conocer la colección. En el 2015 en el Congreso Internacional de Villalba, que llevamos una sobre tesorillos, y después en el Congreso Internacional de 2020 en el MENAC, que fue cuando conocimos a María, que era sobre tesorillos y llevamos, ¿fue en el 18? Sí, fue en el 18, perdón, en el 18, prepandemia, justamente, que llevamos una sobre los tesorillos, que de aquellas, en el de Villalba teníamos 12, en el de Barcelona teníamos ya los 13 localizados. Sí. Y un póster llevamos. Bueno, pues fruto de todo eso, de ese trabajo de divulgación en los congresos, fueron estas exposiciones. En el 2015 fue la de moneda antigua y medieval, en el 2016 la moderna y contemporánea, en el 2017 la de los tesorillos, en el 2018 la de moneda extranjera, porque tenemos una colección amplia de moneda extranjera, y antes el profesor Carlos habló de hay que darle importancia a las medallas. En el 2000 rematamos con la exposición, una exposición sobre medallas. La medallística está incluida dentro de la numismática. Hicimos otra. Es decir, que cuando nosotros mostramos las exposiciones en el museo, normalmente van acompañados de alguna vitrina con algunas piezas. Esto es un formato muy ligero para poder transportar, para poder divulgarla, y entonces pues, va a colegios, a centros culturales, la solicitan. Es verdad que cuando van a esos sitios no llevamos las piezas, simplemente van los paneles con la información. O, bueno, alguna vez tenemos idea de dar alguna charla cuando la llevamos a Ferrol, y vamos a dar una charla si nos la piden, pero las piezas no las llevamos, porque, bueno, como decía antes María Cuba, son piezas pequeñas, es difícil de enseñar, pero es muy fácil perderlas y, bueno, eso es complicado. Y esto es lo que tengo que decir yo más o menos, para que Enrique, si quiere añadir algo más. Se le ha olvidado mencionar las donaciones, Vamos yendo por ahí. Que también hay donaciones de esas que pone 1000 monedas donadas por tal bueno, persona. Sí, claro, eso es un ejemplo. Que no había manera a veces de localizarlo. Yo voy a añadir una cosa, bendito sea Google. No, en serio, porque antes solo había un par de libros para consultar. Ahora lo de la eficiencia de la informática es maravilloso. Puedes buscar muchísimo más rápido los datos. Como el RIC, por ejemplo. Y eso facilitó muchísimo el trabajo. Porque además, lo siento, copio y pego. No, es que era lo más fácil que podía hacer. Citando. Pero citando. Claro, hombre, las fichas llevan su bibliografía. Roman Imperial Coinage, número no sé cuántos y demás. Avanza para vale. enseñarlo. ¿Cuál fue el resultado? De una serie de exposiciones en las cuales la primera es esta, se empezaba por lo más elemental. Vuelvo a insistir, he hecho una cosa, esto se llevaba a colegios, tenía itinerancia, se pensaron en estos paneles porque son muy cómodos, los enrollas enseguida y los cuelgas en cualquier sitio. No necesita grandes instalaciones. Y hay colegios muy pequeños que no tienen grandes habitaciones para meter. Todo eso. Vale, lo primero que es una moneda, algo que parece elemental. Y
los nombres de las partes, porque luego nos vamos a referir un poco con nombres técnicos. ¿Cómo se hace una moneda? Yo cuando estaba hablando de todo esto, del cobre y demás, digo, pues si la moneda en el fondo no es más que el resultado de un proceso de minería, de economía, de técnica, de maquinaria, de intenciones, de problemas fiscales. Es una cosita, iba a decir que la moneda es lo último que hay. Perdona a los numismáticos, pero es lo último, no sé cómo explicarme. Vale, entonces, ¿cómo se hace? Lo que se hablaba, las principales técnicas de obtención de monedas a lo largo de la historia. Bien, aquí esto es lo que teníamos. Estas son las famosas fichas del año 32, tamaño cuartilla. Son las primeras. Estas son modernas, están escritas a mano. Las hay preciosas, escritas a tinta con letra inglesa, maravilloso, que a veces no sabíamos ni lo que decían. Yo por lo menos no. Era imposible. Vale, estas son relativamente modernas y esto es lo que se indicaba. Esto es un tesorillo. Fragmento de barro de vasija romana encontrada con monedas de aquella época al hacer las obras de la nueva pavimentación de la calle San Fernando, en Lugo. Ahí se acababa la información. Entonces, si esta era la firma del tal director, esto hay que apartarla, si no sé qué, esto deben ser bajo imperiales, pues deben ser bajo imperiales, esto no, estos son antoninianos. Fue, sí, labor detectivesca, muy detectivesca a veces, volviendo al asunto. Menos mal que a veces estaban estas improntas. Uy, ya son maravillosas. Que nos ayudaban a entender que después se puso la moneda. Antoniniano de Bellón de Salonina. Eso también hubo que hacer, trasladar un poco la nomenclatura a la escala actual. Porque es que si no, no podíamos hacer nada. De ese primer acercamiento nos dio estas estadísticas. 2 cartaginesas, 2 helenísticas, yo sospecho que una es falsa. Sí, pero sin procedencia. Romanas 1230, lo cual es lógico, sobre todo una ciudad como esta que es absolutamente romana. Bizantinas 4, esto ya debería ser. Estos casi todos son de colecciones, no hay casi de excavaciones. No, excavaciones no. Hasta llegar a las 374 contemporáneas. Hay más. Luego se hizo la división de lo medieval y lo que se veía es Alfonso IX, 28 y Pedro I, 34. Pedro I, 34, si lo recuerdo más, es un tesorillo. Que son de un real de plata. Un inciso, esa estadística hoy está obsoleta, porque, claro, al ir fichando. No ha habido mucho más. He dicho un primer acercamiento. Sí, y nuevas. Porque es que, bueno, eso es del 2015. Claro, y estamos en el 2023. 2020. Y hoy. A partir de ahí ya se generó. Vamos a hacer un poco de historia. Bien. ¿Por dónde empezamos? Por el principio siempre. ¿El principio aquí cuál es? La primera numismática. La numismática de tradición ibérica, alfa hispánica. Lo que se hizo, y ahí vuelvo a insistir, para mí, al principio la numismática era la cosa más árida. Pues si era para ti, papi. Pero aridísima. Entonces, el problema era cómo convencer a la gente de que se acercase a una cosa. Sí, engancha, es que acabas enganchando. Que supuestamente solo para 4 locos y chalados que se dedican a ver con una lupita una moneda. Perdón por los locos y chalados, pero es que yo creo que en el fondo lo somos. Vale. Entonces había que meter mucho dibujo, porque la gente no iba a entender algunas cosas. Vale, ¿qué se puso? Los pueblos prerromanos. Claro, moneda daxea. ¿Cuál es el mundo daxeo actualmente? ¿Cuál es el mundo trigón? ¿Cuál es el mundo... Y esto, por aquí abajo, donde está la marca de ceca. El alfabeto. El servo. Este es el servo. Y con las monedas hispánicas con leyenda indígena, hicimos exactamente más o menos lo mismo. Aquí está Lugo y tenemos monedas con leyenda latina de todos estos lugares. Al llegar aquí había un problema.
¿Dónde está Bilbilis? ¿Dónde está Quese? Entonces hubo que poner aquí, aunque sea un pequeño, la traducción de dónde es actualmente cada uno de los pueblos. No sé si tuvo esto. Y al final se añadió, cómo no, ella, la caetra, la moneda de la caetra, que es una hispánica con leyenda latina, en el fondo. Ahora ya se ha avanzado muchísimo más de lo que hemos visto esta mañana. Este debe ser sí, es un dupondio. Es un dupondio. Vale. Moneda romana del imperial. Aquí, vuelvo a insistir, son de colecciones, no son de esto. Aquí las identificaciones también fueron la UPA. Menos mal que había algún tesorillo, como los de Fonsagrada, que sabíamos que eran de denarios, y otras cosas. En el fondo, toda la historia de la numismática imperial está resumida en 1, 2, 3, 5, 6, 7 puntos. No podíamos extendernos mucho. No podíamos, si me permiten, soltar el rollo. Número 1, fijación de los diversos valores y demás. Se ha acabado el mundo indígena y empieza el mundo romano, donde todo está regulado, más o menos. Y se añade el vocabulario, este de aquí. Aquí hay una fiesta que se llama, perdón, esto es un inciso, que se llama el Ars de Lucus, donde hay legionarios. A cualquiera que le preguntes cuántos miembros tiene una legión, te dicen 40, 50, 60. La gente a veces oye las palabras un denario. ¿Qué es un denario? Porque lo han visto en muchas películas. El Russell Crowe, el Gladiator, pero le han ofrecido 1000 denarios. ¿Pero qué es un denario? Y hubo que volver a hacer una especie de equivalencias. Está hablando de nomenclatura para decir, mira, un denario es plata. Y no me hace falta que me digas que es un denario de plata, porque ya sé que es de plata. Entonces, con su equivalencia más o menos en peso y con las equivalencias en valores. Porque bueno, esto es un mundo bastante regulado. Y aquí llegamos a mi preferido, el mundo bajo imperial. ¡Oh! Aquí, aparte de ver unos cuantos tesorillos, está el de Bares, está el de Chantada, que son 3.000 monedas, 3.500. 3.000 y algo. De las cuales solo creo que hay 25. Identificados. Pues que no da tiempo a todo. Aquí nos volvimos locos, porque no sé por qué todas las monedas se parecen a sí mismas. Todas. O sea, sobre todo, voy a soltar un chiste con la familia constantiniana. O sea, solo lees cons y tienes que mirar al reverso a ver si es de Constancio I, Constancio II, Constantino, lo demás. Claro, el problema, por ejemplo, y bueno, el de Bares es de Antoniniano. Gracias a Dios ahí estaba Galieno y Claudio II, porque es que era una locura. En la nota creo que ponía lote de unas 600 monedas procedentes del tesorillo de Bares. Ah, de Bares son 600. Y ahí quedaba. Y ahí quedaba. De aquí se hizo un poco lo mismo. No hay que olvidar que esto es un imperio. Por eso se puso este plano. La cantidad de procedencias, de cecas. Aquí, en Lugo, las que tenemos aquí y las que están en excavaciones, son todas, casi todas. Constantinopla, Alejandría, Antioquía, Heraclea y Cícicos. Y Cícico. Ah, y Treveris. Lo cual es más lógico que sea Treveris. Vale. Volvemos al asunto, son nombres que nadie hay que poner el plan. Con toda la nomenclatura, decir, mira, Semboroni enviaron, pues mira, Amiens. Amiens. Aquí falta un... Es lo que digo yo. ¿Qué pasa desde el siglo IV y medio hasta el XII? Aquí nos faltaría un panel en blanco. Hombre, hoy se han mirado algunas cosas de las monedas visigodas y esto. No tenemos nada aquí, ni en esto, ni yo creo que en esto sí, pero en excavaciones, ahora voy a pasar excavaciones, creo que hay algún arcadio y poco más. Y a partir de ahí fuera. Desaparece. Desaparece.
Lo que pasa es que a veces está asociado a alguna moneda, esto es un inciso, perdón, a materiales cerámicos del siglo VI. Concretamente hay aquí 45 talleres alfareros y dentro de eso hemos encontrado materiales. Perdón, Constancio II, claro, al lado de Terra Sigillata de los derivados hispánicos, de SP, vamos. Y de la Sigillata paleocristiana merovingea. La larga duración de la moneda. ¿Perdón? La larga duración de la moneda. Hasta el siglo V. ¿Qué más? ¿V o VI? Sexto y séptimo. Bueno, llegamos al mundo medieval. Aquí las donaciones, la preferencia ya más o menos son las romanas. Claro, las donaciones y los tesorillos medievales son más escasos. Creo que solo hay 2 y pequeños. Y en total debe haber como 100 y pico monedas solamente medievales. O algo menos. Algo menos. Sí. Bueno. Ay, no, sí. Con algunas que todavía estamos a la espera del baleato. Algunas árabes, unos feluces, muy tempranos. Aquí falta uno que es la moneda de oro del Tarí. Bueno, porque faltan paneles en la exposición para poder... No había dónde colgar tantas. Y falta uno de... De conquista. Felices de conquista, sí. Nos falta el de monedas señeiras. Que está el panel de monedas señeiras no lo hemos puesto, el hueco pero... este, sí, pero existe. que no existe, pero tiene que estar ahí. Vale. A nivel de excavaciones, ahora estoy hablando a nivel de excavaciones, Lugo es muy pobre la ciudad en material medieval. De momento, las monedas medievales son escasísimas. Bien, seguimos avanzando cronológicamente y llegamos a los Reyes Católicos. Aquí ya empieza a haber más variedad y empiezan a moverse algunas cosillas. No son muchas las que hay, tampoco. Pero aquí se quería señalar, cambia un poco el estilo de los paneles, que empieza a haber mucho más, que a veces son más identificables y que tienen elementos mucho más característicos, que la gente puede reconocer. Cuando digo elementos característicos, el león y los escudos. El Yaisel facilita un poco la visión para que la gente empiece a acercarse a la moneda. Primero los Austrias. Eso ya es engorroso. El gesto que está haciendo... Es que es muy engorroso. Lo de Felipe III y Felipe IV era también demencial. Es que yo con los resellos y eso no me llevo yo muy bien tampoco. No, que sí. No lo tengo tan claro como Pablo. Nos llegó al alma. Nos llegó al alma. Aquí, lo mismo que antes, si antes había cecas en el exergo, aquí se cambiaban los símbolos. Entonces se puso una serie de símbolos para que la gente viera que aparte de la moneda, voy a decir, los elementos más pequeños son los más interesantes. Me explico, puede haber un león, un no sé qué, pero al lado del león hay un punto, o 2. Abajo hay una cruz, o no. Y eso es lo que está identificando. ¿Dónde están las cecas? Yo siempre... A mí, esto es lo de Galicia Eterna. En este cuadradito solo hay una ceca. Todo esto está vacío. El comercio, economía, ¿qué? Ya empezamos a hablar de economía. Mucho más que antes. Bien. Y aquí llegó el desmadre. Los resellos. Felipe III, Felipe IV, casi era imposible adivinar qué moneda era. Philippus. Y justo donde venía el numeral, el sello. Al principio hicimos... Y esto se puso, para que se viera también un poco lo que hemos hecho ahí. Estos símbolos están indicando muchas cosas. No están destruyendo la moneda, la están reinformando. Y lo importante no es que sea a veces de Felipe II, de Felipe III, sino qué resellos, qué años, qué marcas, qué valores, porque esto es lo que nos está indicando
la economía, cómo están variando. Se añadió alguna de Carlos III, que hay unas cuantas, Carlos III, el pretendiente, el archiduque de Austria. No, unas cuantas, no. Vale. Y a partir de aquí empezamos con los Borbones. Aquí lo que se quiso significar es una cosa. Dos. Uno, el favor de la plata americana. En las diferentes cantidades que vienen a llegar, aparte de las que se iban para China, las que se quedaban allí y las que se venían, el cambio radical al real. El cambio, también muy importante, a métodos modernos. Ya no es este golpeteo, son las diferentes técnicas. ¿Y cómo va avanzando? Aquí hay esta. ¿Dónde anda? No, bueno, que tiene caracteres chinos. Hay muchos. El problema, lo dejamos ahí porque no sabíamos. Hay una persona que aquí que sabe chino, luego lo comentamos. Pero está dando eso. Parte de la plata no viene toda España. Mucha se va para Filipinas y mucha se va para China. Y esas marcas son importantísimas porque están hablando del comercio. Bien, aquí llegamos ya a lo contrario, Fernando VII. Pérdida de la plata, pérdida de las colonias, pérdida de todo. Y aparece la famosa J. Ahora sí. Jubia. Es muy interesante además el cambio, ahora que me fijo. ¿Cómo les gustaba vestir a la romana? Y hacerse imperiales. A partir de cierto momento, estaba pensando con unas ciertas monedas inglesas que también el rey Jorge va a la romana perfectamente. Para ir eso. Y de aquí llegamos ya más o menos a la Edad Moderna. A la Isabel II con todos los cambios que hizo y a la peseta. La Primera República, el gobierno provisional, el resto. Y a nivel anecdótico, no teníamos un panel. A la gente le gusta la moneda si la reconoce. Aquí falta uno. Faltan dos. Dos. Que era, esto está Alfonso XII, faltaba el panel de la Segunda República, y había un segundo, que era Juan Carlos y Franco. La gente se paraba sobre todo en este, porque era lo que conocía. Entonces, a veces, he hablado de la enseñanza, a veces tienes que coger la moneda actual, ir moviendo porque la reconocen. Y yo recuerdo días que me reía, no sé si la gracia española o no. Mira, una rubia, el nieto alucinando. ¿Qué es una rubia? Y una lenteja. Una lenteja. Un duro. Entonces, todo esto, vuelvo a insistir, donde más se paraban era al final. ¿Por qué? Porque reconocían las formas, reconocían los personajes, reconocían los modelos, reconocían los tipos. Mira el naranjito. ¿Alguien se acuerda de la moneda de naranjito? ¿Por qué? Porque lo habían vivido ellos. Y entonces, así se quedó. Después, todo esto, ya digo, se fue haciendo para las escuelas y demás, para que la gente viese. Intentando eso. Meter a partir de aquí, meter la mayor cantidad posible de moneda. ¿Por qué? Porque hay muchas variaciones. Así como aquellas son bastante más sencillas, aquí hay de todo. Ahora le estaba viendo al pelón, no el pelón, el Bucles. Moneda del Bucles, Alfonso XIII. Y así es que se pasa. Pues venía efectivamente la moneda extranjera y luego la de medalla. Por cierto, dentro de la numismática estaba la medallística, así que junto con las monedas se revisó también las medallas. Que hay 500... Que también era de ese estilo.
medallas varias de varios metales entregadas en... Al final, la labor arqueológica de revisar todas las fichas es aburrida, pero apasionante. Bueno. Voy a decir yo una cosa para terminar. Vale, sí, para terminar, sí que toda la información de todas las exposiciones las podéis ver con toda la documentación en la publicación digital que salió en el 2000, que colgamos en el 2021, que es Percorridos por la colección numismática del Museo Provincial de Lugo y que incluye también la de las medallas. O sea, todas las exposiciones. Y reformamos, bueno, mañana podréis ver la reforma previa a otra que seguramente se haga de toda la colección de numismática y de medallística. Bueno. E eu, para terminar, solamente quero decir que daredes vos conta a suerte que teño de estar rodeada por semejante equipo técnico. En xeral, o meu equipo técnico do Museo Provincial de Lugo é fantástico, teño por aquí outros compañeiros, pero en particular aproveito esta coyuntura para dar as gracias á Arqueoloxía e Historia, é dicir, Ofelia Carnero e Enrique Alcorta. Teño que reconocer que me costou convencelos. Porque daba medo, Nos daba medo. Daba medo. Pensamos, vamos a facer un programa de traballo de revisión total da colección de numismática e medallística. Estás loca? Que vamos a hacer? Esto non es que era como inabarcable. Yo sí, pouco a pouco, ya veréis. Cada ano lles puxen, en este caso, claro, digamos que, unhos deberes, sí, dicir, este sí, ano es verdad. antigua, este ano medieval, sí. Este ano tal. E con esa división do traballo conseguimos que cada ano facer unha investigación, unha revisión e unha recatalogación e ao mesmo tempo sacar unha exposición itinerante. Ano tras ano, exceptuando os das pandemias. Que vos pensades? Cuando estuvimos encerrados en la pandemia, hicimos la de medallística desde casa. Sí. No os podéis imaginar, aquello era de informática, vaya por Dios. Pero nos mandábamos correos, Enrique y yo, no sé qué. Ventajas y desventajas de Internet. Y la montamos, porque hay que decir que bueno, el diseño y tal lo hace él, en ordenador. Y le damos ideas y tal, pero que maneja el ordenador bien es él. Y pues pon esto aquí, pues esto no nos gusta, encima lo mareamos al pobre. Que non me fan caso, non? Eso é así. Que me interrumpen, que lo mareamos mucho. Mira, o que quero decir, basicamente, é que teñades en conta que en 5 anos de traballo, 2 máis media, que son eu, porque eu solo son media en este proxecto, 2 e medio, fixemos todo este traballo, conseguimos poñer a colección numismática non solamente a nivel divulgativo, sino a nivel científico, fixemos unha publicación numismática, visitamos moitísimos colexios, fixemos publicacións en boletines e en actas de congresos de relevancia internacional. E lo siento, pero é que é a verdade. Fixemos un traballo objetivamente moi grande que ás veces nos superaba, pero que conseguimos sacar adiante. Obviamente temos que tirar tamén de moitos amigos, de moitos colegas, chamábamos para que nos identificaran esta moneda. Bueno, Antonio Roma temolo chamado moitas veces. Bueno, pero perdona que te vuelvo a cortar, pero así fue como yo, por ejemplo, es como lo conocí, y como lo conocí a la gente de Ámbar y a otros coleccionistas que nos ayudaron. Núñez, o Museo Arqueolóxico Nacional, Paloma, bueno, en fin, María tamén co equipo de Gabinete Numismático. E con isto, ao final, que quero rematar, que, aínda que haxa poucos medios, querer é poder. E con isto remato. Moi ben. Yo añado otra cosa. Perdón, viva el Bizum y la tarjeta de crédito. Te ahorras mucho trabajo. No le he subido el sueldo.